Somos rápidos para criticar, minimizar e ignorar. Lentos para movernos, lentos para cambiar y ausentes de impacto para el mundo. El mundo no hace caso a la iglesia porque la iglesia ya no tiene voz. Entonces Hechos empieza, esta historia empieza, y lo vimos la semana pasada. Jesús viene dando sus últimas palabras a sus discípulos. Y Jesús le dice a sus discípulos, eso es lo que les dice en el verso 3, tenemos empieza el libro. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo, está hablando Jesús, con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con, y dice, con el reino de Dios. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los discípulos escuchan esto. Inmediatamente el siguiente verso, ellos tienen preguntas sobre lo que Jesús acaba de decir. Y su primera pregunta es esta: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? ¿Vas a volver a tomar gobierno? ¿Vas a restaurar? Porque en aquel tiempo los romanos gobernaban sobre Israel. ¿Vas a ahora reinar, restaurar a Israel su poder? Y me encanta esto. Jesús les contesta claramente, y para nosotros es lo mismo hoy. Nos dice esto: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Entonces quiero poner pausa a esto. Jesús dice que a nosotros no nos pertenece saber los tiempos ni las épocas que Dios ha establecido. En otras palabras, si un tipo se le ocurre decir que la segunda venida de Cristo va a venir en tal fecha, ignóralo, porque no le pertenece saber cuándo es esa época. Lo que significa también es que tú y yo, en medio de los tiempos que estamos viviendo, no nos tenemos que preocupar. ¿Será el fin de los tiempos? Oí de que Trump va a invadir Groenlandia. Escuché que Trump ahora va a tomar Canadá y que la Chain Bomb se cuide. Escuché esto y aquello. Los chismes dicen que la Chain Bomb no duerme. Y tienes todos esos rumores. Escúchame. Para los que estudian la Biblia, saben que estamos lejos de la venida de Cristo, pero vivimos como si fuera el día de hoy que pudiera suceder. Entonces no nos pertenece saber cuándo va a ser, pero dice, hay un pero, y eso es importante, dice: recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y luego dice: y serán. A causa de que el Espíritu Santo ha venido sobre ustedes, serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hasta los confines de la tierra. Y luego en el verso 9, Jesús asciende al cielo. Lo ven subir en una nube. Y de repente todos viendo hacia el cielo, como si todavía hay más magia a este truco. Llega un ángel y dice: ¿qué están esperando? Váyanse a trabajar, les dio una encomienda. Entonces los discípulos de aquí se van, regresan a Jerusalén, y 10 días después de que Cristo ascendió al cielo, 10 días después, nos encontramos con Hechos capítulo 2, verso 1. Entonces, del momento que Cristo asciende a Hechos 2, son 10 días. Verso 1 nos dice lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos,
procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaba desconcentrados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Vemos esto suceder. Este es el inicio de la iglesia. El poder de Dios entra para dar el alumbramiento a lo que hoy en día es la iglesia. Si tú quieres saber dónde está el inicio de la iglesia, Hechos capítulo 2, verso 1. Ahí está el inicio de la iglesia. Ves, 50 días después de la Pascua, que tenemos la muerte de Cristo en Viernes Santo. La Pascua era el domingo, cuando Cristo resucita. 50 días después tenemos este momento donde el Espíritu Santo viene sobre la iglesia. Esto es importante. Entiende el tiempo. La Pascua era la celebración que ellos celebraban, que a Dios le había dado a Moisés los 10 mandamientos. Escuchen esto: Viejo Testamento, libro de Éxodo, celebran que Dios le ha dado los 10 mandamientos para el pueblo de Israel. Brincámonos a Hechos capítulo 2 y ahora tenemos 50 días después de Pascua, que tenemos ahora este momento que todos están juntos, y en este momento después de la Pascua tenemos este acontecimiento que es ahora Dios dándole a los hombres el Espíritu Santo como su nueva manera de hablar al mundo. Eso es poderoso, porque si tenemos en el Viejo Testamento las tabletas, la ley dado a Israel, ahora tenemos tuyo el Espíritu Santo dado a ti y a mí. En el Viejo Testamento vemos a Dios el Padre frente y centro del escenario, y Él constantemente resalta el Espíritu Santo y resalta a Jesús. Los ves aparecer por todo el Viejo Testamento. En los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos a Jesús frente y centro, y Él apunta siempre en cada capítulo al Padre y al Espíritu Santo. Pero ahora en Hechos tenemos al Espíritu Santo frente y centro, apuntando a Cristo y a Dios el Padre. Lo que hace la diferencia es esto: Cristo nunca viajó más de 300 millas alrededor de donde Él estaba. Siempre estaba en un solo lugar. Pero el Espíritu Santo ahora hace el mensaje de Cristo, la voluntad del Padre, algo global. Fue en ese momento que el Espíritu Santo se derrama sobre sus discípulos y ellos salen a predicar las buenas nuevas de Jesucristo. Ahora nos dice esto, que los discípulos estaban en un solo lugar, y de repente, sin esperarlo, sin haber sabido qué iba a suceder, sin haber tenido una idea de lo que venía, de repente el viento recio, un viento impetuoso, nos dice el texto, entra al escenario. Es tanto este viento que la misma ciudad lo reconoce. Nos dice que había gente piadosa alrededor y que ellos vieron que había sucedido y se acercan a este lugar. Dice el texto que había viento y luego que había lenguas como de fuego que reposaban sobre cada uno de los 120 que estaban en el aposento alto. Tenemos dos cosas: tenemos viento y tenemos fuego. Ahora, uno puede tener un fuego y lo controlas. Tal vez tienes uno de esos lugares para echar una leña y poner fuego en tu patio y disfrutas el calor rico. Pero si llega el viento, puedes tener en ese momento un caos muy grande, muy rápido. Y lo que sucede aquí es que tenemos dos cosas. Tenemos el fuego de Dios con el viento de Dios que viene sobre los hombres, y lo que sucede es que es algo que pasa, que el mundo no puede negar que Dios está presente. Se tienen que llegar y asomar qué es lo que está pasando. Ahora escuchen esto: el inicio de la iglesia como ejemplo, su inicio, vemos en el texto, no es conocido por sus templos hermosos.
La iglesia en su inicio no es conocido por edificios grandes, por salones de niños, por campus, por cámaras, por luces, por pantallas, por una banda. No es conocido por un predicador carismático. No es conocido porque tienen celebridades o porque hay redes sociales. No, la iglesia es conocida por una sola cosa: el poder de Dios sobre los hombres. El poder de Dios sobre los hombres. Me pregunto si hoy la iglesia es tan profesional que hemos dejado de buscar el fuego de Dios. Me pregunto si la iglesia ha perdido su fuego y por aquello ya no tiene su voz. El mundo en Hechos capítulo 2 tiene un encuentro tan sobrenatural que no pueden más que frenar y ir y ver qué es lo que Dios está haciendo. Dios iba a hablar a través de su espíritu en la iglesia. Iba a cambiar algo natural en algo sobrenatural. Unos pocos hombres viviendo un momento juntos que de repente, cuando entró el Espíritu de Dios, todo cambió. Si recuerdas, los discípulos no son hechos de profesionales. No son predicadores profesionales, no, eran pescadores, eran personas que recaudaban impuestos, eran personas que tenían su familia o no tenían su familia, pero lo que no eran doctos en su palabra. Lo que sabían es que Cristo había muerto, Cristo había resucitado y estaban esperando la promesa de Dios para sus vidas. Y Jesús les dijo que Él les estaba enseñando en capítulo 1 acerca del reino de Dios. Ahora escuchen esto. Hechos, el libro de Hechos es la inauguración del reino de Dios a través del Espíritu Santo sobre la tierra. Esto nos demuestra que no importa qué tan bibliocéntrico sea la enseñanza o el predicador o la iglesia, si no hay espíritu, no puede encender una iglesia. Voy a decir eso otra vez. Nos está demostrando que no importa qué tan bibliocéntrico sea un predicador, una iglesia o una persona, si no está el Espíritu de Dios, no puede encender una ciudad. Hoy en día no vemos vientos impetuosos entrando a nuestros auditorios. Hoy en día no vemos fuego cayendo sobre nuestras cabezas. No vemos a personas hambrientos por la presencia de Dios. La iglesia no es una clase espiritual para instrucción. La iglesia mucho menos es un teatro para demostrar los talentos de pocos a los muchos. Ni tampoco es una organización con muchos programas. Lo que sí es, la iglesia debe de ser el lugar transformador para que el Espíritu Santo enciende, explote y envíe al pueblo de Dios a llevar el mensaje de Cristo a un mundo en necesidad. Eso es lo que la iglesia debe de ser. Lo que pasa hoy en día es que la iglesia está demasiado viciado, ya está rancio. Parecemos tortillas de Juárez que tienen una semana fuera del refri. Nadie quiere eso. Nadie quiere eso. No puedes, ya ni se mueve la cosa. Y la iglesia parece eso. Venimos para lo mismo siempre. El menú es el mismo. Entonces la pasión desaparece. El hambre ya no está presente. Estamos por cumplir, estamos por un momento, estamos para entretenernos, pero no estamos para transformar. Y lo que sucede es esto, que de repente tenemos una adoración que está viciado, ya se expiró, ya le pasaron los días. De repente tenemos predicaciones que ya no tienen fuego y pasión, ya están expirados. De repente tenemos oidores que solo vienen a escuchar, ya están pasados.
ya se les fue la pasión que estaba en sus corazones. Lo ves cuando gente solo puede hablar del pasado y está inconsciente de lo que Dios quiere hacer ahora y para el futuro. Se vuelve estático, se vuelve frío, se vuelve pálido, ya no tiene pasión, ya no tiene idea, ya no tiene propósito por su existencia más allá de venir a un cuarto calientito en el invierno del Paso y Juárez y Las Cruces. Somos rápidos para criticar, minimizar e ignorar, lentos para movernos, lentos para cambiar y ausentes de impacto para el mundo. El mundo no hace caso a la iglesia porque la iglesia ya no tiene voz. La realidad es esto, es que de 100% de personas que profesan ser cristianos, solo 25% dicen que son activos en su fe. Y para los mayores que están diciendo, no, pues es que los jóvenes, escúchame, la clase que más se está desapareciendo, la generación que más rápido se desaparece de la iglesia, son los mayores. De hecho, el más activo hoy en día en la iglesia, generación Z. Jóvenes, hambrientos por algo nuevo. No vienen por algo que solo es reciclado, no vienen para algo que ya pasó, que es ortodoxo, no, vienen buscando el poder de Dios que sea real en sus vidas. Tú y yo, vino nuevo, necesitamos un momento de repente como el libro de Hechos. Necesitamos que el viento del Espíritu entre a nuestros auditorios y eche a perder nuestra existencia. Que cambie la razón por la cual estamos aquí. Que cambie nuestros motivos. Que cambie nuestro ambiente. Ahora, ¿cuál es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que tenía el ambiente en el libro de Hechos para que el Espíritu Santo viniera? Hechos 1, verso 4. Reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Que esperaran. La obra del Espíritu Santo es esta: hacer la verdad de Dios algo tangible para el mundo. El Espíritu Santo hace la obra de Dios tangible para el mundo. Si tú y yo no tenemos el Espíritu Santo, ¿cómo podemos hacer tangible la obra de Dios para el mundo? ¿Cómo? ¿Ves? El Espíritu Santo viene para nosotros y al pecador le revela a Cristo. Y para el creyente, ¿sabes qué hace el Espíritu Santo? Nos convierte en la imagen de Cristo. Ahora, algunos se han convertido en la imagen de Cristo, pero son el equivalente a la imagen de Cristo en el puente. No se mueven, no hablan, no caminan, no sanan. Lo único que sirven es para ser puestos sobre. Íbamos con un Uber, estábamos en Monterrey el viernes en el entrenamiento misionero. Estábamos con nuestro Uber y nuestro Uber tenía un léxico bastante amplio. Y en su léxico amplio tenía colgada ahí la cruz y tenía una tarjeta que hablaba del bautismo del Espíritu Santo. Y me daba esta demostración de que si tal vez está nuevo en su fe, y por él qué bien que mínimo está dando pasos hacia ello. Pero así somos muchos. En vez de ser la imagen viva de Cristo, somos una imagen estatua de Cristo. Y el Espíritu Santo ha venido para empoderarnos, para ser activo. El verbo de ser la imagen de Cristo, ser las manos de Cristo, ser los pies de Cristo, ser la voz de Cristo. Y si la iglesia no está haciendo declaraciones de Cristo, es porque hemos perdido el poder de Dios entre nosotros. Si la ciudad nos provee poder, sería como Dios. Dios provee poder. Cristo, a través de viniendo a la tierra, nos trajo su mensaje. Y el Espíritu Santo está entonces presente en nuestras vidas. Todos tenemos el Espíritu Santo. Todos lo tenemos. Ahora escucha esto. Muchos dicen, ¿por qué no prende mi fe? ¿Por qué no veo mi fe activa? ¿Por qué no lo veo? Jesús fue claro: esperen que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces dicen, estoy conectado,
estoy conectado. Mike, vengo a la iglesia, estoy aquí, me aguanto tus sermones, aun cuando te pasas 5 minutos y en veces 10. Aquí soy parte de una red, estoy sirviendo en la iglesia, he invitado a mi familia. ¿Por qué no estoy viendo que prende mi fe? ¿Qué es lo que me falta? Lo que nos falta es activar el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Ves? Muchos están viviendo así sin activar el poder de Dios en su vida. Solo tienen la ortodoxia, el conocimiento pero no han dejado que el poder del Espíritu Santo se enciende en sus vidas para prenderse en sus vidas y que ustedes puedan alumbrar al mundo, que vean el amor de Cristo. Lo que tú y yo necesitamos no es solo más liturgia. Sí necesitamos la palabra de Dios, no estoy menospreciando. De hecho, al contrario, diría, métete más en la palabra. Cuando eres lleno del Espíritu Santo vas a amar esto como no tienes idea. Pero lo que también estoy diciendo es esto: necesitamos prender el Espíritu Santo en nuestra vida para poder ser una luz a este mundo. Necesitamos el poder de Dios en nuestra vida para poder alumbrar a el mundo. Entonces, si somos una luz, que también era algo en ese ambiente del libro de Hechos que hizo que descendiera el Espíritu. Hechos 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Estaban unidos. No estaban divididos por los ricos y los pobres. No estaban divididos entre los exitosos y los no exitosos. No estaban divididos entre los mayores y los jóvenes. No estaban divididos en tensiones políticas, demócratas, republicanos, PRI, PAN, Morena. No estaban divididos en ninguna razón. Estaban juntos, unánimes, con un solo espíritu. Y si queremos que el Espíritu de Dios descienda sobre nosotros, iglesia, todos tenemos que estar en la misma. Reconocer que necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos su poder en nuestras vidas para que veamos a Cristo, y así viendo a Cristo podemos demostrarle al mundo el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Pablo dice en Efesios 4, verso 3, dice, esforzándose. Es un esfuerzo, es un trabajo continuo. Poner mi corazón en línea, poner mi mente en línea, animar a otros, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en mayúscula. Para preservar la unidad del Espíritu, para mantenernos juntos, enfocados, que tenemos un llamado, un propósito sobre nuestras vidas. Que el poder de Dios venga sobre nosotros para salir de estos lugares, para ir y cambiar al mundo. No somos llamados venir y entretenernos, venir y cantar buenas canciones, venir y escuchar decentes sermones. Venimos para escuchar el mensaje de Dios, recibir el poder de Dios y salir de aquí para cambiar el mundo. Necesitamos el Espíritu Santo. Entonces yo quiero implorarles, pónganse todos sobre sus pies. El grupo de alabanza se les olvidó que tienen que regresar cuando estamos en América. Se acostumbraron a estar en Europa comiéndose un burrito. Pero vamos a buscar la presencia del Espíritu Santo. Vamos a pedir, Dios, ven sobre nosotros. Condicionar nuestros corazones a estas dos cosas. Uno, esperamos en Él. Esperamos en Él. Y segundo, lo que hacemos es que le pedimos que Él nos una, que tú y yo estemos unidos ahorita. Que cada uno de ustedes, miren, no, Mike, chido tu rollo, fregón por ti, tú eres el pastor. Escúchame, esto era para todos. ¿Y qué sucedió? Vino un viento recio. El Espíritu de Dios los llenó. Había lenguas de fuego sobre sus cabezas y salieron a las calles. La ciudad se acercó a ellos y salieron y empezaron a predicar con un denuedo en el idioma de cada uno de los que estaban presentes. Necesitamos idiomas. Personas que hablen el idioma del joven, personas que hablen el idioma del empresario,
personas que hablan el idioma del albañil, personas que hablan el idioma del contador, personas que hablan el idioma del académico, personas que hablan el idioma de los distritos escolares, personas que hablan el idioma ya sea español o inglés, personas que hablan el idioma para que ellos puedan entender en su idioma. El poder de Dios es para ellos también. Es para ellos también. Entonces, Vino Nuevo, yo quiero animarte ahí donde estás. Levanta tus manos en alto y diles: hey, me encantaría saber qué es lo que te gustó de este mensaje. Pon abajo tus comentarios, pon ahí qué es la parte que te resaltó, o dinos qué no te gustó. Nos encantaría tener este diálogo contigo. Pero si crees que alguien debe escuchar este mensaje, sería de gran apoyo para ellos como para nosotros que se los compartieras. Si dices, me encanta el contenido de Vino Nuevo, lo que está pasando ahí, dale un like, suscríbete, así te llega más información. Nos encantaría poder conectar contigo a través de este medio. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video.